Le agradezco al doctor Juan Sincer Sierra, oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología y presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, que esté con nosotros esta tarde. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Doctor, esta reglamentación que entró en vigor recientemente, hace unos días, en la que se prohíbe la exhibición de cajetillas de cigarros en tiendas de conveniencia, en abarrotes, en supermercados, en fin, que no esté exhibida la publicidad ni tampoco las cajetillas, y además que entra una serie de prohibiciones en lugares públicos, en restaurantes, en sitios donde se reúne gente, donde se reúnen personas. ¿Es una medida adecuada para la prevención del tabaquismo? Mire, yo sé que esto ha generado mucho ruido y ha alterado el ánimo de mucha gente, particularmente los fumadores y obviamente los comerciantes que ganan mucho dinero con esto. Déjeme empezar por esto. Nada de esto es nuevo, ninguna de estas medidas son cosa que se haya sacado de la manga en México. Son disposiciones que ha creado y que ha establecido desde hace 15 años la Organización Mundial de la Salud como parte del convenio marco, y que han funcionado muy bien para controlar el tabaquismo. Hay que tener muy claro que el tabaquismo es la causa evitable de muerte número 1 en el mundo. Es una actividad, porque no se le puede considerar un hábito, es una adicción, es una enfermedad, que mata al 50% de sus usuarios. Y también, como el 10% de las víctimas secundarias al tabaquismo son gente expuesta al tabaquismo pasivo. Ahora, ¿en qué consiste el beneficio derivado de estas medidas? Número 1, todo lo que es venta en lugares públicos, fácil acceso de menores, vender cigarros sueltos, venderlos en puestos de dulces, obviamente facilita que el niño y el joven no solamente fumen si ya lo hacen, sino que se inicien en esta adicción. El niño empieza a fumar poco a poco, como casi todas las cosas en la vida, y algo impactante que hay que tener presente es que el adolescente se hace adicto con el primer cigarro que se fuma en su vida. De manera que vender cigarros sueltos, tener fácil acceso a los cigarros a precio, digamos, bajo, porque no compran toda la cajetilla, va enganchando poco a poco a muchos de estos niños que eventualmente se van a hacer fumadores acérrimos. Entonces, la publicidad, el patrocinio de eventos en donde participe la industria tabacalera es algo claramente dirigido a los jóvenes, a los niños, para que empiecen a fumar. Estas son medidas que han sido efectivas en los países en donde se han aplicado, y cuando uno suma lo que significa la restricción a la publicidad, la restricción en los puntos de venta, el no fumar en espacios públicos, y esto se aplica adecuadamente, se ha visto que la prevalencia de fumadores disminuye como 1% al año. Esto puede sonar bajo, pero después de 10 años, 11 años, estamos hablando de un 10%. A diferencia de los países en donde no se aplican estas medidas, en donde se es laxo en la aplicación de ellas, en donde la reducción en el tabaquismo difícilmente puede ser de 1% al año. La adicción al tabaquismo es tan fuerte que a la gente, si no se le restringe, si no se le limita, no deja de fumar. Y esto tiene que ver particularmente con los espacios públicos, particularmente cerrados. En los espacios cerrados hay que tener presente que quien está presente, aunque esté a varios metros de distancia, está inhalando una alta cantidad de toxinas y de carcinógenos derivados del humo del tabaco. El humo del tabaco es uno de los contaminantes más tóxicos que existen. Para ponerlo en perspectiva y dar una idea, simplemente pensando en lo que es la concentración de monóxido de carbono que hay en el humo del cigarro. El monóxido de carbono es lo que en las emisiones de los automóviles de gasolina pues puede causar la muerte si la persona se queda en un lugar cerrado con un motor prendido. Obviamente el volumen de monóxido de carbono que se expele, o sea que es emitido por un automóvil, es muchas veces el de un cigarro, pero en concentración, en proporción, el monóxido de carbono que existe en el humo del cigarro es cuando menos del doble del de los automóviles. O sea, es una sustancia altamente tóxica y por eso el efecto que tiene en terceros, sobre todo en menores, en niños, en mujeres embarazadas. Hay mujeres embarazadas
embarazadas que no tienen plena conciencia de cuál es el daño que le están causando a su bebé si están en un lugar a donde se puede fumar. Hay letreros que dicen, la mujer bajo su propia responsabilidad está aquí. Yo diría que eso va más allá, eso es un poco burlarse de la situación, porque hay mujeres que no están conscientes del daño que hacen. Y lo que se tiene que hacer es protegerlas, particularmente si están embarazadas, de no estar en un lugar a donde se fume. El daño que se produce en bebés que durante el embarazo sus mamás fumaban, o aunque no hubieran fumado, se ha estudiado simplemente que el hecho de estar casadas con hombres fumadores, aunque ellas no sean fumadoras, hace que el riesgo de cáncer, por ejemplo, durante la infancia y la adolescencia, aumente en estos niños. Cáncer del sistema nervioso, leucemias, linfomas, varios tipos de tumores. Entonces, hay que tener muy claro que el tabaco es altamente tóxico. Es la primera causa de muerte evitable en el mundo. Y obviamente para reducir eso, para evitar eso, se tienen que tomar medidas, en primer lugar, múltiples, porque ya todo lo que hay alrededor de la industria del tabaco y todo lo que hay alrededor del perfil del fumador y todo lo que reviste esta mercadotecnia, que ahora en la actualidad, con los vapeadores y todos estos sistemas electrónicos, siguen engañando a la gente diciéndole que este es un método seguro y que eso ya no es tabaquismo, que eso ya es otra forma. Y es lo mismo. Puede haber algunas diferencias, sí, pero contiene muchas toxinas, contiene mucha nicotina y sigue siendo tóxico. Entonces, todas esas medidas deben integrarlo todo. Debe tomarse en cuenta que las restricciones que existen para los productos del tabaco deben incluir de igual manera todos estos sistemas electrónicos y que tiene que ser muy rígida la forma de aplicarlas, porque es una adicción tan fuerte que la gente de buena voluntad no lo hace. Y hay mucha gente, sobre todo, si no pudo fumar en un lugar cerrado, agradece no haberlo hecho, porque por mutuo propio no lo haría. Estas medidas inhiben el surgimiento de nuevos fumadores, es decir, inhiben que las personas fumen por primera vez, o estas medidas provocan que los fumadores dejen de hacerlo. ¿Qué pesa más? No, bueno, pesan las dos cosas. O sea, el que un fumador activo fume menos, cuando menos que no fume delante de otros, inclusive ellos van a fumar menos. O sea, quien no pudo fumar en un restaurante y tenía ganas y se salió del restaurante, al terminar de comer no va a ponerse, digamos, al corriente con lo que no se fumó. Además, no le fumó a otros, no indujo al tabaquismo a otros, que por ejemplo, y esto que usted comente y es muy importante, uno de los elementos en los vapeadores, que tienen concentraciones de nicotina hasta 3 veces más que el cigarro, hacen que ese, entre comillas, vapor, porque no es vapor, esto es un aerosol que tiene partículas sólidas, en el medio ambiente hace que quien no fuma, de estar inhalando esta nicotina, más fácilmente se haga adicto a ella. O quienes fumaron y no están fumando, el simple hecho de inhalar eso y sobre todo esas concentraciones les despierta el deseo de fumar. Entonces hay toda una actitud además en cuanto a costumbres, en cuanto a perfiles, en cuanto a imágenes que hacen que a la gente se le antoje fumar. Por eso todo está de la mano y todo se conecta. El qué tan estricto se puede ser en relación, por ejemplo, en lugares públicos, abiertos, eso puede ser motivo de más discusión o de controversia, por ejemplo, las playas, sobre todo si hay mucho aire, etcétera. Pero en muchos lugares esto se ha prohibido porque desafortunadamente la gente no es fácil que se adapte, digamos, en unos lugares y en otros no. Y cuando se empiezan a aflojar las medidas, esto se relaja mucho. Pero sí puedo decir que en lugares abiertos como las playas puede ser un poco más controversial. Pero en lugares cerrados, las famosas terrazas, es que ya no eran terrazas los lugares a donde se fumaba. Una terraza, estrictamente hablando, es un lugar totalmente abierto que tiene máximo una pared y no tiene techo. Está abierto, está circulando el aire. Muchos lugares se decían terrazas porque tenían una ventanita o porque adaptaron una terraza originalmente con paredes y techo para que no llueve, etcétera, pero ya dejó de ser terraza. Entonces, en ese sentido sí se tiene que ser enérgico porque el aire contamina. Mire, hay una cosa que sacó un periodista canadiense hace muchos años y que sigue siendo válido. Es que esto de fumar en restaurantes, en lugares, eso de que un restaurante tenga un lugar para fumar y un lugar para no fumar, incluyendo estas terrazas cerradas, es como cuando en las albercas, si en las albercas usted dice que hay un lugar para orinar y otro para no orinar, o sea,
el humo Claro. se mezcla, y por eso en los aviones se dejó de fumar, porque eso de que había lugares para fumadores y no fumadores, la diferencia era de segundos del humo que salía de un lugar para llegar al otro extremo del avión. Entonces, esto es Sí. tan tóxico que no se debe de fumar en un lugar en donde convivan varias personas bajo el mismo techo y las mismas paredes. Me dice que la prevalencia ha disminuido 1% cada año en los países donde, en los ¿Dónde lugares sea? donde hay campañas de este tipo. ¿A dónde? En el caso de México, desde hace 15 años que hay políticas de prevención y que ha asumido México las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿el número de fumadores ha disminuido? Mire, ha disminuido en algunos grupos, no ha cambiado tanto porque la aplicación de las medidas no ha sido lo suficientemente enérgica. Ese es uno de los problemas. Y hay que tener claro además que la presión de la industria tabacalera, esto pareciera ser una respuesta, pero es importante. La industria tabacalera está muy interesada en cabildear y mantener la adicción a la nicotina en México, porque México es el país del mundo que está en el lugar número 11 de habitantes. Es un país muy importante por habitantes. Por eso países como Indonesia, en donde las leyes son muy laxas, que es la cuarta población del mundo, se fuma tanto. Por eso hay tanta presión en lugares asiáticos como China. Entonces no es lo mismo la presión que se puede, o sea, el interés que puede tener la industria tabacalera en un país centroamericano pequeño o en un país que tenga 20 veces menos habitantes que en México que tiene casi 130 millones y estamos en el lugar número 11 del mundo. Para la industria tabacalera somos muy importantes y por eso hay tanta presión a nivel comercio, a nivel cámaras legislativas, cabildeando que no se aprueben ciertas normas, etcétera. O sea, hay que entender que la presión que se vive en México, y por eso hay que hacer conciencia de ello, es enorme. Para la industria tabacalera, cada muerte secundaria del tabaquismo representa una ganancia de $10,000, tomando en cuenta el promedio de cigarros que se fuman para que alguien fallezca. O sea, cuando nosotros hablamos de que en el mundo más de 8 millones de personas mueren al año, es una cifra, terrífica. Para la industria tabacalera, cada una de esas muertes representa $10,000 de ganancia. Entonces, Sí. en un Doctor minuto... Juan Cincer Sierra, oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología y presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación. Estamos en contacto para futuras entrevistas, si le parece. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Continuamos con más en 2 minutos.